En un mundo donde los secretos pueden destruir amistades y las verdades pueden desatar el caos, Yuri is My Job se sumerge en un torbellino de drama, engaños y un romance apasionante. En el centro de todo está Jaime, una chica que oculta su verdadero yo tras una máscara de inocencia, y Mitsuki, la misteriosa chica que tiene la clave de su pasado. Con las elecciones de Bloom a la vuelta de la esquina y la cafetería convertida en un campo de batalla de amor y traición, las amistades se desgastan. Los secretos salen a la luz y la línea entre amigos y enemigos se difumina. ¿Podrá Jaime salvar a sus seres queridos antes de que la verdad los destruya a todos? Bienvenidos a Yuri is My Job, donde el amor es un trabajo y todos tienen un secreto que ocultar. Jaime confiesa el propósito de su fachada, revelando su planificado de casarse con alguien rico, mientras la adoración de sus compañeros choca con su ambición oculta. El choque accidental de Jaime con Mai resalta la fragilidad de su fachada, y ella lo ignora rápidamente, prometiendo concentrarse en su sueño de casarse con alguien rico. La negación de Jaime del incidente choca con la insistencia de Sumika, ya que la súplica de Mai de sustituirla en el trabajo obliga a Jaime a confrontar la verdad de su frágil fachada. La sonrisa forzada de Jaime contrasta con su lucha interna cuando el cumplido de Mitsuki la obliga a confrontar la fragilidad de su fachada. La compostura forzada de Jaime se resquebraja al darse cuenta de que su papel en el café es una fachada que oculta su verdadero yo, atrapada entre las exigencias de la escuela y su identidad oculta. La compostura forzada de Jaime se quiebra al enfrentarse a la verdadera identidad de la Hayo, revelando su yo oculto a través del choque de ilusiones y verdades no dichas. La compostura forzada de Jaime se quiebra al ver cómo el juicio de los clientes expone su verdad oculta, revelando la frágil ilusión del café como máscara de su desesperado deseo de encontrar un marido rico. La fachada de Jaime se quiebra al abrazar el alivio del éxito, enmascarando su desesperado anhelo de un marido rico. Un café donde lo real es una farsa, y la verdadera farsa es un sueño. Esta frase contrasta humorísticamente la inocencia performativa de Jaime con su motivo oculto, convirtiendo el café en una metáfora de su enmarañada mezcla de actuación y deseo. El rol de gerente de Jaime choca con su motivo oculto, casarse con un hombre rico. La dificultad de Jaime para explicar su trabajo en el café se intensifica a medida que la preocupación de Kanoko revela la frágil línea entre su fachada y su verdadero yo. La confusión de Jaime sobre la tradición Crouse se profundiza a medida que la corrección de Mai, llamándola hermana mayor, revela la frágil línea entre su rol y su deseo oculto. El escepticismo de nuestra heroína choca con el apoyo de Mai, obligando a Jaime a confrontar la verdad tras su vínculo fraternal. La negación de nuestra protagonista ante las palabras de Sumika deja entrever sus sentimientos ocultos, exponiendo la frágil línea entre su rol y su verdadero yo. La frustración de Jaime por la indiferencia de Ayano Kouji y los intentos de los demás por controlarla amenazan con destrozar su fachada, exponiendo su verdadero yo. El duro rechazo de nuestra campeona al nuevo vínculo con Jaime expone la fragilidad de su relación western, ya que su desdén insinúa una verdad más profunda y tácita sobre la verdadera identidad de Jaime. El episodio concluye con la frágil fachada de Jaime desmoronándose mientras lidia con sus verdaderos deseos. Mientras que los crípticos comentarios de nuestra protagonista y la ilustración de la mosca insinúan verdades más profundas y sin resolver bajo la superficie de su vínculo Schwester. Jaime acepta a regañadientes guardar el secreto del café, sin saber que su propio pasado oculto pronto podría obligarla a elegir entre la verdad y el mundo que le han encomendado proteger. La vacilación de Kanoko para abrirse se convierte en un punto de inflexión cuando Jaime la insta a confrontar sus miedos, revelando lo que está en juego emocionalmente tras su silenciosa fuerza. Las rígidas correcciones de Mitsuki y su suave llamada de hermanita revelan la tensión y el vínculo entre ella y Hime. Las estrictas instrucciones de Mai obligan a Jaime a navegar por la frágil línea entre su pasado oculto y el papel que le corresponde desempeñar, mientras Sumika y nuestra heroína observan, divididas entre el deber y la verdad. La estricta orden de nuestra campeona obliga a Jaime a confrontar la peligrosa verdad tras su pasado oculto, mientras la confusión de Kanoko y las inquietantes reglas del café la llevan al límite. La disculpa forzada de Jaime y el torpe intento del café por reconciliarse ocultan la verdad. El juramento de hermandad es una mentira, y su frágil fachada se desmorona bajo el peso de sus retorcidas reglas. La reacción atónita de Kanoko ante la confesión de Jaime desvela el retorcido juramento de hermandad del café, obligándola a confrontar la verdad tras el pasado oculto de Jaime y la frágil ilusión de su vínculo.
La obediencia forzada de Kanoko al retorcido juramento de Hermandad del Café expone la verdad. Su vínculo es una fachada. Y la manipulación del café ha convertido su amistad en un juego mortal de ilusiones. El juramento de Hermandad del Café es una fachada. Todas fingen ser amigas, un juego de palabras con la retorcida dinámica de la amistad, que resalta lo absurdo de las reglas del café y la camaradería forzada de los personajes. La aguda pregunta de Kanoko destroza la falsa confianza de Haim, revelando que el retorcido juramento de Hermandad del Café es una peligrosa ilusión que enmascara su vínculo forzado. La confusión de Haim al tomar el pedido revela que el retorcido juramento de Hermandad del Café es una prueba para exponer su verdadero yo, obligándola a confrontar la peligrosa ilusión de su vínculo. La fluida toma de pedidos de Kanoko revela el retorcido juramento de Hermandad del Café. Su lealtad es una actuación, y la aprobación del gerente oculta la terrible verdad tras su vínculo forzado. La confusión de Haim choca con los elogios de los clientes, exponiendo la siniestra prueba de Hermandad del Café, mientras que el apoyo de Kanoko oculta la verdad. La temblorosa comprensión de Haim de que la prueba de Hermandad del Café es una fachada para algo mucho más oscuro, su nombre, su identidad. Su propia existencia se revela a medida que persisten las crípticas exigencias de los clientes. El miedo de Haim se intensifica mientras lucha por escribir el pedido, sin saber que la prueba de Hermandad del Café es un juego mortal que oculta su verdadero propósito. El miedo de Haim crece a medida que nuestra protagonista y Kanoko la presionan para que actúe, sin saber que la prueba de Hermandad del Café es una actuación mortal y retorcida. La comprensión de Haim de que la Hermandad del Café es una actuación mortal la obliga a elegir entre la supervivencia y la verdad. Mientras la guía de nuestra campeona y la dureza de Kanoko deshacen la ilusión de lealtad. La negativa de Haim a unirse al club provoca un intercambio discreto pero intenso, que revela su carácter reservado a medida que los estudiantes se frustran con su actitud distante. La comprensión de Haim de que los regaños de Mitsuki provienen de su propio miedo al juicio provoca un cambio discreto pero crucial en su comprensión de su verdadero yo. La aceptación tentativa de Haim desde su verdadero yo como Shirase-Hisan marca su primer paso hacia la aceptación de su identidad, dejando de temer al juicio. El eco de Haim en las palabras de nuestra heroína revela su frágil intento de mantener la fachada, como si intentara convencerse a sí misma de que no es quien realmente es. La aguda confrontación de nuestra heroína revela que finalmente ha visto a través de la máscara de Haim, como si la frágil fachada se hubiera hecho añicos bajo el peso de la verdad. La fachada de Haim se derrumba cuando la cruda verdad de Kanoko expone los cimientos vacíos de su desesperada necesidad de conquistar a todos, revelando el frágil e inalcanzable sueño al que se aferraba. La acusación de Yano destroza la fachada de Haim mientras las chicas confrontan sus mentiras, revelando los cimientos vacíos de su desesperada necesidad de conquistar a todo. La fachada de Haim se derrumba cuando admite que está usando a todo, incluida Kanoko, para ganar su amor, exponiendo la vacía verdad de que su afecto es un acto desesperado, no un sentimiento genuino. La actuación de Haim es tan exagerada que incluso el público queda confundido por la ironía dramática. Esta frase captura sus exagerados esfuerzos por ganarse el amor de todos. La ironía de su fachada derrumbándose y lo absurdo de su acto desesperado. La fachada de Haim se tambalea mientras se agarra el pecho, insegura de si Kanoko finalmente ha descubierto sus mentiras. La fachada de Haim se hace añicos cuando el comentario mordaz de nuestra protagonista revela su debilidad oculta, dejándola sin palabras en el salón. La fachada de Haim se hace añicos cuando las incesantes llamadas de nuestra protagonista la obligan a confrontar su vulnerabilidad oculta. La fachada de Haim se derrumba cuando nuestra heroína la arrastra. Su confusión y miedo revelan la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. La temblorosa confesión de Haim rompe el silencio cuando finalmente admite sus mentiras. Su frágil esperanza se derrumba bajo la mirada inquebrantable de Mitsuki. El tembloroso "tengo miedo" de Haim rompe el silencio. Su frágil esperanza se derrumba bajo la mirada inquebrantable de nuestra campeona. El tembloroso "soy nuestra heroína Yano" de Haim rompe el silencio mientras la identificación confirma su secreto, revelando la inquebrantable verdad de Mitsuki. La confesión entre lágrimas de Haim rompe la ilusión, revelando la verdadera bondad de Mitsuki y obligándola a confrontar el amor que había ocultado durante tanto tiempo. En el cruce de escuelas, la confrontación de Haim con la persistente presencia de Yano la obliga a confrontar la verdad que había enterrado durante mucho tiempo. La exigencia de Yano de cambiar de pupitre obliga a Haim a confrontar su pasado, mientras su disculpa evoca la traición que destrozó su confianza. La confianza de Haim en el aula de música marca un punto de inflexión,
ya que los elogios del grupo contrastan con la sombra persistente de su traición pasada. La admisión de Jaime de haber mentido destroza la confianza de Yano, forzando una confrontación que podría sanar o profundizar su vínculo fracturado en la competencia de coro. El ánimo de Yano ayuda a Jaime a superar su miedo, mientras que su práctica de piano para la competencia de coro se convierte en un símbolo de sanación de su pasado fracturado. La advertencia de Yano sobre el pasado de Jaime choca con su comportamiento actual, revelando una tensión no resuelta sobre su historia compartida y los riesgos emocionales de la competencia de coro, NV. Los celos de Jaime chocan con la rigidez de Yano, forzando una confrontación que podría profundizar o fracturar su frágil vínculo. La advertencia de la profesora sobre el acoso escolar obliga a Jaime a confrontar sus miedos ocultos, desvelando la frágil confianza entre ella y Yano a medida que aumenta la apuesta en la competencia de coro. Practicar piano es una cosa, pero comparar la riqueza familiar es otra. Un chiste sobre los celos de Jaime hacia la familia rica de Yano frente a sus serias clases de música. La preocupación susurrada del grupo por las cosas malas de Yano insinúa tensiones ocultas, mientras que su plan de reunirse en casa de la chica señala un paso tentativo hacia la reconexión más allá de las clases de piano. La abrupta decisión de Jaime de quedarse en casa, a pesar del entusiasmo del grupo, subraya su persistente lucha con heridas del pasado, mientras que la sala de preparación musical resuena con una tensión tácita. La confesión de Jaime de mentir destroza la paciencia de Yano, ya que la referencia a la criada insinúa una traición más profunda, dejando la sala de preparación musical cargada de un dolor no expresado y una confianza fracturada. La confesión de Jaime de proteger a Yano choca con la preocupación de las chicas, ya que la pregunta de la profesora de música subraya su confianza fracturada y un pasado doloroso sin resolver. La acusación de Yano destroza la frágil esperanza de Jaime, mientras la sala de música resuena con tensión y una verdad sin resolver. La confesión de Ime de mentir destroza la calidez del grupo, mientras sus palabras resuenan con un dolor no resuelto y la frágil esperanza de reconciliación. La amarga declaración de odio de Jaime resuena en el salón, un dolor no resuelto que choca con la frágil esperanza de reconciliación. La amarga declaración de odio de Jaime resuena en el salón, un dolor no resuelto que choca con la frágil esperanza de reconciliación. El episodio cierra con el vínculo fracturado entre Jaime y Yano recuperándose lentamente, simbolizado por la calidez del salón y el título Si pudiéramos empezar de nuevo, insinuando una renovación frágil y esperanzadora. La comprensión de Jaime de que Mitsuki conocía su secreto desde el principio desata una ruptura en la frágil paz del café, mientras Kanoko intenta desesperadamente calmar el caos. La asombrada comprensión de que Ime es la persona que ha anhelado rompe el hielo, y el ánimo de Mai despierta una conexión tentativa y esperanzadora entre ellas. La mención vacilante de Jaime sobre Yano-san desencadena el colapso emocional de nuestra heroína, mientras que el ánimo de Sumika las obliga a confrontar sus sentimientos no resueltos y finalmente a dejar atrás el pasado. El recordatorio de Mai sobre su rol en la academia provoca un cambio silencioso pero significativo al finalmente reconocer su pasado. La negativa de Jaime a superar a Yano choca con las amables correcciones de Mitsuki, y el comentario de un cliente subraya la tensión persistente en su dinámica. La disculpa de nuestra campeona y la indagación de Sumika revelan sus emociones ocultas, mientras que la atmósfera tranquila del café refleja su frágil reconciliación. La frustración de Mitsuki por el trabajo de Jaime choca con la advertencia de Sumika, mientras que la atmósfera tranquila del café revela su frágil tensión sin resolver. La abrupta declaración de Jaime impacta a Sumika, mientras su vínculo fracturado se fractura aún más, dejando la tensión tranquila del café sin resolver. Un vínculo showester, más bien un accidente de salón. El acusatorio, mentiroso, de Mitsuki choca con el defensivo, ¿qué? ¿Cómo? De Hime. Mientras la interrupción de Yano expone su vínculo fracturado, dejando la tensión del café sin resolver. La amable asistencia de nuestra campeona al cliente disipa momentáneamente la tensión, permitiéndole volver a centrarse en su trabajo y calmar el conflicto creciente. La lección de rol de Mai expone la fachada desmoronada de Jaime, mientras el frágil vínculo Schwestern se tambalea entre el deber y una verdad sin resolver. Las preguntas de Jaime sobre el comportamiento de Yano chocan con la postura protectora de nuestra campeona, mientras que la guía de Mai las obliga a confrontar la frágil verdad detrás de su rol en la silenciosa tensión del café. Al marcharse el grupo, el recordatorio de Sumika sobre el salón del día siguiente insinúa la próxima prueba de su frágil reconciliación. La mención de Mai de la discusión después de cerrar revela tensiones sin resolver, mientras Sumika y Mai trabajan para evitar más conflictos entre Jaime y nuestra campeona.
El título del episodio es Entonces ya no hay necesidad de mentiras. Señala un momento crucial en el que Hime y nuestra heroína deben confrontar su verdad, rompiendo la fachada que ha definido su frágil reconciliación. El episodio concluye con Haim y nuestra protagonista finalmente confrontando sus sentimientos no resueltos, dejando atrás la fachada de hermandad forzada para abrazar la honestidad, mientras el café se convierte en un espacio de vulnerabilidad cruda y una sanación tentativa. El vínculo entre Haim y Mitsuki es más complejo de lo que parece, ya que la preocupación de Mai insinúa tensiones más profundas bajo la superficie. Las bromas juguetonas de Mitsuki y la humilde aceptación de Haim revelan su vínculo inquebrantable, disipando los rumores de una vez por todas. La confusión de nuestra protagonista revela la profundidad de su vínculo, mientras Haim tartamudea, insegura de sus propios sentimientos. La técnica correcta de Haim se gana la aprobación del cliente, demostrando la falsedad de los rumores, mientras que Mitsuki confirma discretamente la veracidad de su vínculo. La confesión entre lágrimas de Haim desvela los rumores, mientras la serena consuelo de Kanoko silencia la pregunta del cliente, revelando la verdad de su vínculo. La insistencia de los clientes en la honestidad obliga a Sumika a confrontar la verdad, desentrañando los rumores y revelando el vínculo genuino entre Haim y nuestra heroína. La desestimación de los rumores por parte de Kanoko obliga a Sumika a confrontar la verdad, revelando el vínculo genuino entre Haim y nuestra protagonista a medida que la confusión de los clientes se disipa. La acusación de ella sobre el engaño de Haim obliga al grupo a confrontar la verdad de los rumores, mientras que la creciente sospecha de Sumika hacia Kanoko choca con el desesperado intento de Haim por salvar a Yan. Los rumores son solo un malentendido, pero los clientes están exagerando. La declaración de lealtad de Haim a nuestra heroína a través de la ficha Kraus expone la falsedad de los rumores, mientras que la creciente sospecha de Sumika hacia Kanoko revela la verdad tras su vínculo. La admisión de la verdad por parte de Haim y la reafirmación de su amor por parte de nuestra protagonista desmontan los rumores, mientras que la creciente sospecha de Sumika hacia Kanoko insinúa la profunda verdad tras su vínculo. La reconciliación emocional entre Haim y nuestra protagonista revela sus verdaderos sentimientos, pero la persistente sospecha de Sumika hacia Kanoko insinúa verdades sin resolver. La gratitud de Haim hacia Kanoko y el sutil escrutinio de Sumika insinúan una paz frágil, con tensiones sin resolver latentes bajo la superficie. Las felicitaciones de los clientes resaltan el renovado vínculo entre Haim y nuestra campeona, pero la silenciosa observación de Sumika hacia Kanoko insinúa tensiones sin resolver. La llamada telefónica de Haim a Sumika revela un mensaje secreto, obligándola a reevaluar su postura sobre Kanoko y el futuro de las elecciones de Bloom. El descubrimiento de la contraseña de Kanoko por parte de Sumika insinúa una verdad oculta, mientras que el título del episodio se llama Hearu, ¿verdad?, señala un cambio crucial en el resultado de las elecciones de Bloom. El episodio concluye con el descubrimiento por parte de Sumika del mensaje oculto de Kanoko, revelando una verdad crucial que cambia el curso de las elecciones de Bloom. La reconciliación entre Haim y nuestra protagonista obliga al grupo a enfrentarse a la compleja red de lealtades, secretos y el verdadero significado de Gyaru. Mientras los estudiantes charlan sobre las elecciones de Bloom, un grupo de representantes de salón llama la atención, insinuando el papel oculto de Sumika en el concurso. La mención de Sumika del pastel Blumenachtisch insinúa su papel simbólico en las elecciones, mientras que las promesas de Kanoko y Hime de estudiar reflejan lo que está en juego en el concurso de Bloom. La sugerencia de nuestra protagonista de votarse a sí misma insinúa las reglas ocultas de las elecciones, lo que agudiza la sospecha de Kanoko de que Sumika podría estar manipulando el concurso de Bloom para su propio beneficio. La negativa de Kanoko a recuperar su teléfono insinúa su resolución oculta de evitar la influencia de Sumika, lo que agudiza las sospechas sobre lo que realmente está en juego en las elecciones. El repetido blume de Sumika evoca la energía frenética del café, insinuando un momento crucial donde lo que está en juego en las elecciones choca con el caos de la Blumenachtisch. La audaz declaración de Haim genera tensión cuando la sutil insistencia de Sumika en Gyaru-senpai choca con su propia candidatura, obligando a Kanoko a cuestionar el verdadero propósito de las elecciones en medio del caos del café. La pregunta susurrada de los clientes sobre los celos de Sumika genera tensión, mientras Hime se estremece, revelando la frágil dinámica de las elecciones y las crecientes dudas de Kanoko sobre las verdaderas intenciones de Sumika. El pánico de Kanoko se intensifica al darse cuenta de que Sumika podría haber visto las fotos del salón, vinculando su miedo con lo que está en juego en las elecciones.
mientras que el enérgico apoyo de Mai amplifica la caótica tensión del café. Elecciones en Bloom, donde el café es un campo de batalla, y el café es el verdadero premio. Un juego de palabras con caliente, que se refiere a la tensión de las elecciones y al café del café, con un guiño al ambiente caótico y competitivo de la escena. El descubrimiento de Kanoko de una frase apropiada en el libro, sumado a la presencia de la cámara, insinúa una verdad oculta sobre sus sentimientos por Haim en medio del caos electoral del café. Las gafas falsas de Sumika revelan su verdadero yo, desenmascarando la frágil fachada de las elecciones en Bloom en el caos del café. El rotundo sí de Kanoko a Jaime confirma su apoyo, intensificando la tensión de las elecciones en Bloom mientras el café bulle de urgencia. La poética defensa de Sumika de los libros choca con la silenciosa duda de Haim, mientras que el caos del café refleja la tensión de las elecciones de Bloom, con los motivos ocultos de Sumika acechando sobre su frágil alianza. La persistente duda de Kanoko y la vacilante tranquilidad de Haim chocan con el caos del café, mientras la tensión de las elecciones de Bloom se intensifica debido a los ambiguos motivos de Sumika. La presentación del libro de Sumika y su ambiguo encanto agudizan la sospecha de Kanoko, mientras que el caos del café refleja el misterio que se desvela de las elecciones de Bloom. La comprensión de Haim de que Sumika no da tanto miedo cambia la tensión del café, profundizando el misterio de las elecciones de Bloom. La elección de Bloom llega a su clímax mientras Kanoko, Jaime y Sumika lidian con la verdad, la confianza y los motivos ocultos, dejando el destino de la votación y sus relaciones envueltos en incertidumbre. La sincera petición de Haim para que Sumika vote corre el riesgo de exponer la frágil unidad del salón, ya que el énfasis de Mitsuki en el aire apropiado insinúa tensiones más profundas. El apoyo público de Kanoko a Haim enmascara su resentimiento oculto, mientras Sumika manipula sutilmente las frágiles alianzas del salón para redefinir el resultado de las elecciones. La vulnerabilidad de Haim expone las lealtades fracturadas del salón, mientras que su tristeza por el silencio de Sumika profundiza el riesgo emocional de las elecciones. La insistencia de Kanoko en el vínculo fraternal revela su resentimiento oculto, mientras Sumika maneja sutilmente las lealtades del salón. La aclaración de Sumika sobre Schwestern revela el frágil equilibrio entre la lealtad y el resentimiento, mientras las dudas ocultas de Kanoko comienzan a aflorar. El resentimiento oculto de Kanoko aflora mientras Sumika, consciente de su turbulencia, intenta mantener la frágil hermandad. La conmoción de Haim por quedar última genera tensión, desafiando a la frágil hermandad mientras los resultados electorales redefinen su futuro compartido. La admisión de nuestra protagonista de sus propios esfuerzos genera tensión, revelando la vulnerabilidad de la frágil hermandad ante rivalidades tácitas y realidades políticas. La hermandad es un juego, y el premio es mucho drama. La comprensión de Haim de que la hermandad se trata de apoyo mutuo desencadena un cambio caótico pero armonioso mientras el grupo redefine su vínculo en medio del caos electoral. El apoyo desafiante de nuestra protagonista a Tachibana choca con el desprecio del cliente masculino hacia Haim, exponiendo la frágil hermandad del grupo a presiones externas. El reconocimiento de Sumika de que la fuerza de la hermandad reside en el apoyo mutuo, no en los títulos individuales, resuelve la tensión entre Haim y Mitsuki. Las palabras decisivas de Sumika a Kanoko sellan la resolución de la hermandad, demostrando que la verdadera unidad reside en superar los celos, no los títulos. Los chismes de los clientes revelan la verdadera fuerza de la hermandad, la unidad por encima de la rivalidad, a medida que el vínculo entre Sumika y Kanoko se consolida. La petición tácita de Sumika, sumada al repentino anuncio, insinúa una nueva dinámica, ya que el apoyo de Kanoko consolida la unidad de la hermandad. La exigencia de Sumika a Kanoko de abandonar a Haim revela el frágil equilibrio de la hermandad, obligándola a tomar una decisión crucial. El episodio concluye con la aceptación reticente de los sentimientos de Kanoko, lo que cambia el futuro de la hermandad mientras The One and Only revela verdades ocultas. Haim sugiere un video de celebración, lo que genera entusiasmo cuando las chicas aceptan colaborar. Su vínculo se fortalece gracias a la creatividad compartida y la mención de las habilidades de edición de Hamako. El resentimiento silencioso de Kanoko choca con la alegría del grupo cuando la grabación de Jaime del anuncio de la boda insinúa un futuro sin secretos. La atención del grupo se centra en el video mientras Haim y Mamiya-san hablan sobre la boda. Sus risas ocultan tensiones subyacentes. La sospecha de Kanoko de que las visitas diarias de Haim son por lástima se profundiza, revelando su tenso vínculo bajo la superficie de un propósito compartido.
La confusión de Kanoko sobre el diseño del letrero oculta su creciente aceptación del discreto esfuerzo de Haim por incluirla en el video. La marcha de las estudiantes tras la finalización del video deja la tensión sin resolver entre Kanoko y Hime. La vacilación de Kanoko durante la grabación en la azotea revela su tensión no resuelta con Hime, mientras la escena final se cierne sobre su amistad tácita. La confesión de Kanoko de haber roto el vídeo enmascara su culpa, mientras las chicas la confrontan por su papel en la escena final. Pastel de bodas, más bien un letrero que es literalmente una foto de grupo. La súplica de calma de Haim enmascara la tensión no resuelta mientras el grupo acepta el destino del vídeo roto. La ira de Kanoko ante la hipocresía percibida de Haim expone la frágil verdad de su amistad, mientras el silencio en la azotea se transforma en un intenso intercambio de tensiones tácitas. La fachada perfecta de Haim se hace añicos cuando la cruda verdad de Kanoko expone la frágil verdad de su amistad, revelando el precio oculto de la lealtad silenciosa. La confesión de Haim sobre una traición pasada y la silenciosa aceptación de Kanoko revelan el frágil y tácito vínculo entre ellas. Una confianza forjada en silencio. Un secreto compartido para proteger sus frágiles identidades. El silencioso cansancio de Kanoko y la amable preocupación de Haim revelan el frágil y tácito vínculo entre ellas. Una confianza forjada en silencio. Un consuelo que se encuentra en la vulnerabilidad compartida. El tranquilo está bien de Kanoko contrasta con la culpa de chica A, revelando el frágil vínculo entre ella y Him, mientras tensiones ocultas y verdades tácitas emergen bajo la camaradería del grupo. El reconocimiento de Kanoko de la verdadera identidad de Haim como Linda revela el frágil y entrelazado vínculo entre ellas. Una confianza tejida a través de la ternura y la vulnerabilidad compartida. El episodio concluye con el frágil vínculo de Kanoko y Haim al borde de la revelación, mientras su confianza entrelazada y su vulnerabilidad las obligan a enfrentar la verdad de su conexión, ya sea que perdure o se rompa. Los fracasos románticos de Sumika la atormentan, pero el té cálido y nada romántico de Mai sugiere un nuevo camino para la hermandad del salón. El pasado de Sumika con Goido y los susurros secretos de Sayonji, ahora indiscretos entre los clientes, la obligan a cuestionar su papel en la hermandad del salón. El pasado de Sumika con Sayonji, antes no romántico, ahora refleja su propia postura rígida, obligándola a cuestionar cómo su pasado moldeó la fracturada hermandad del salón. Sumika se da cuenta de que su propia falta de amor alimenta su postura rígida, obligándola a confrontar cómo sus errores pasados han moldeado la fracturada hermandad del salón. Sumika se da cuenta de que su pasado estricto ha llevado a la fracturada hermandad del salón, lo que la obliga a confrontar su propio papel en el caos. La indiferencia de Kanoko hacia las relaciones pasadas obliga a Sumika a confrontar cómo su propia postura rígida ha perpetuado la fractura de hermandad en el salón. La negativa de Kanoko a permitir que el romance interfiera con su amistad obliga a Sumika a confrontar cómo su pasado estricto ha perpetuado la fractura de hermandad en el salón. La elección de Blume obliga a Sumika a confrontar cómo su postura rígida sobre el romance ha perpetuado la fractura de hermandad en el salón. El amor es una Blume, pero las reglas del salón son una broma. Un guiño juguetón a la elección de Bloom y lo absurdo de las rígidas reglas de Sumika. El apoyo de Haim a Sumika en la elección de Bloom la obliga a confrontar sus rígidas reglas y la fractura de unidad en el salón. La explicación de Sumika sobre la sensibilidad de Kanoko genera apoyo entre los clientes, lo que cambia el rumbo de la elección de Bloom. La acusación de Kanoko sobre la interferencia de Sumika desata una crisis electoral en la Bloom, profundizando la ruptura entre ellas. La decisión de Kanoko de irse y la prolongada disculpa de Haim marcan un cambio crucial en su relación, poniendo a prueba el frágil equilibrio de las elecciones en la Bloom. La determinación de Sumika de reprimir el romance choca con la silenciosa aceptación de Nene, revelando el frágil equilibrio del salón entre el orden y las conexiones sinceras. La comprensión de Sumika de que las decisiones de Nene se basaban en la compasión, no en la rebelión, la obliga a confrontar el frágil equilibrio del salón entre el orden rígido y las verdades confusas y sinceras de la hermandad. El anuncio de Mitsuki sobre la revelación de la Bloomberg Live marca un cambio crucial, simbolizando la aceptación del salón tanto del orden estructurado como de las verdades confusas y sinceras de sus miembros. El episodio concluye con el salón abrazando tanto el orden estructurado como las verdades sinceras, mientras el rígido control de Sumika da paso a la aceptación, simbolizada por la revelación de la Bloomer der Liebe, un testimonio de la frágil y desordenada belleza de la hermandad y el amor. La conmoción de Sumika se transforma en resolución cuando el texto revela su nombre como candidata de Bloom.
obligándola a confrontar la verdad que había negado durante mucho tiempo. Su amor por Kanoko ya no es un secreto. La retirada de Kanoko y la investigación de Haim revelan la tensión, mientras Sumika lidia con el resultado de las elecciones y sus sentimientos por Kanoko. La vacilación de Sumika para presionar a Kanoko revela la profundidad de sus sentimientos no expresados, mientras la tensión entre ellas se siente en el aire. La exigencia de claridad de Haim obliga a Sumika a confrontar la verdad que había negado durante mucho tiempo. Sus sentimientos por Kanoko ya no son un secreto. La confusión de Sumika y la exigencia de honestidad de Kanoko revelan la tensión no resuelta entre ellas. La confesión de Sumika de haber observado los sentimientos de Kanoko desencadena una tensa confrontación, mientras las emociones ocultas de Kanoko finalmente salen a la luz. La confesión de Kanoko sobre sus sentimientos por Ime-chan marca un momento crucial, ya que la aceptación de Sumika de sus verdaderas emociones comienza a cambiar su relación. La negativa final de Kanoko a confesar sella su distancia emocional, dejando los esfuerzos de Sumika por salvar la distancia en un estado frágil e incierto. La campaña de Sumika por el corazón de Kanoko fue un éxito rotundo, hasta que se emitió el voto, y el único ganador fue el incómodo silencio entre ellas. La conmoción de Sumika ante el secreto de Kanoko choca con el amor tácito de Yano, obligándola a elegir entre la verdad y la frágil paz que Kanoko ha construido. El pacto entre Kanoko y Sumika para preservar la paz silenciosa del salón marca una tregua frágil, pero la silenciosa conciencia de Mai y Nene insinúa tensiones sin resolver bajo la superficie. La afirmación final de Kanoko sella su decisión, dejando a Sumika lidiando con el peso de un anhelo no expresado y la frágil paz que ha ayudado a mantener. La revelación de Haim sobre los resultados electorales expone la frágil verdad del amor no expresado de Kanoko, obligándola a confrontar la realidad que ha negado durante tanto tiempo. Las emociones que Sumika guardaba desde hacía tiempo finalmente afloran al confrontar a Kanoko, revelando la profundidad de su amor no expresado y el peso de su anhelo no resuelto. La aceptación de Kanoko de su vínculo fraternal, en medio de la alegría de los clientes, marca un cambio crucial en su amor no expresado. El voto de Haim y el término fraternal de nuestra heroína refuerzan su vínculo, marcando la resolución de su amor no expresado. El episodio concluye con el vínculo entre Sumika y Kanoko consolidado, su amor tácito transformado en una unidad fraternal, mientras el salón enfrenta juntos los desafíos del verano. La transformación veraniega de la academia, desde las elecciones de Bloom hasta los colores de los árboles, trae de vuelta el menú de Tej Wester, con el apoyo de Mitsuki ayudando a Haim a adaptarse a la nueva temporada. La preocupación de Sumika por el uniforme de nuestra heroína en el salón contrasta con la confianza de Mitsuki, lo que refleja la temática veraniega de la academia, la ternura, y la dinámica juguetona y solidaria del personal. La confianza de nuestra protagonista en el uniforme contrasta con las bromas de Haim, ya que Mai apoya la temática veraniega de la academia, la ternura. El cariñoso abrazo de Sumika a Kanoko consolida su vínculo fraternal, encarnando la temática veraniega de la academia, la calidez y la unidad. La silenciosa felicidad de nuestra heroína y la creciente confianza de Haim reflejan su vínculo fraternal, encarnando la temática veraniega de la academia, la calidez y el crecimiento mutuo. Las dudas de nuestra campeona se disipan con la seguridad de Haim, quien abraza el encanto del uniforme de verano, mientras el vínculo entre las tres se refleja en la cálida temática de la academia. La honesta confesión de celos de Haim revela la calidez veraniega de la academia, donde el cariño fraternal reemplaza la vergüenza. La recomendación segura de nuestra campeona resalta la calidez de la academia, mientras la unidad fraternal se refleja en su charla de té. Los uniformes de verano son lindos, pero los celos de Haim son el verdadero escándalo. El éxito del café refleja la calidez veraniega de la academia, ya que el trabajo en equipo fraternal se refleja en sus esfuerzos compartidos. La humilde aceptación de Haim y el apoyo de las hermanas encarnan la calidez veraniega de la academia, mientras los lazos fraternales se fortalecen a través de objetivos compartidos. La recomendación segura de Jaime de Engel despierta la curiosidad de una clienta, reflejando la calidez veraniega de la academia a través de una charla fraternal sobre el té. La resolución diplomática de Haim del debate sobre el sabor refleja la calidez veraniega de la academia, a medida que prospera el trabajo en equipo fraternal y la armonía entre clientas. La gratitud de Haim y la guía cariñosa de nuestra protagonista consolidan su vínculo fraternal, tejiendo la calidez veraniega en su aprendizaje compartido del té. La lección poética de té de Sumika y la gratitud de Haim consolidan su vínculo fraternal, combinando calidez y crecimiento compartido.
El lúdico recordatorio de Haim sobre su vida en la cafetería temática subraya su vínculo fraternal, fusionando la realidad con el mundo caprichoso del manga shoujo. El episodio concluye con Haim y Mitsuki consolidando su vínculo fraternal a través de lecciones de té compartidas y el tema caprichoso de Live Girls Academy, combinando calidez, apoyo y el encanto lúdico de su mundo temático.